Lo prometido es deuda. Agradecemos a la doctora en Ecología Evolutiva Alejandra Ortiz Medrano, que nos acompaña esta noche para hablar de las modificaciones genéticas al lobo gris que se ha promocionado en redes como la desextinción, y lo ponemos entre comillas, del lobo terrible tras el nacimiento de Rómulo, Remo y Khaleesi. Efectivamente, Alejandra, muchísimas gracias por tomar esta llamada. En primer término, ¿nos podrías explicar de qué se trata esta modificación genética? ¿En qué consiste el experimento que se realizó y que al parecer tuvo éxito? Sí, muchas gracias por la invitación. Pues lo que hicieron fue tomar el ADN de lobos grises y modificarlo genéticamente mediante una técnica que se llama CRISPR-Cas9, que lo que hace es como si fuera un copy-paste, un copiar y pegar en Word, pero de genes, es decir, quitar de manera muy precisa ciertos genes, editarlos y poner otros. Entonces, lo que hicieron fue hacer esto con 15 genes del lobo gris, los modificaron genéticamente para que en su expresión, es decir, en lo que se ve de los animales que nacieron, fueran más parecidos al lobo terrible. Entonces, es en realidad una modificación genética, son organismos genéticamente modificados. Por supuesto que el genoma del lobo terrible está deteriorado, es imposible recuperarlo al 100%, y también aquí la pregunta sería, pues, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde nos lleva esta investigación genómica, genética, para posibles experimentos en el futuro? Sí, sería muy difícil recuperar todo el genoma del lobo terrible, porque los fósiles de donde lo obtuvieron, uno es de hace 13,000 años y el otro de hace 72,000 años, entonces ha pasado mucho tiempo y el ADN se deteriora. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, según quienes lo hicieron, que es esta empresa que se llama Colossal Bioscience, es desextinguir a esta especie, y con esto esta empresa no nada más tiene el objetivo de desextinguir, entre comillas, a esta especie, sino también a otras que pudieran entonces tener las mismas funciones ecosistémicas que tenían en el pasado. Claro que los ecosistemas de esas especies que se extinguieron hace decenas de miles de años, pues ya no son los mismos, no existen las especies con las que convivían, no pueden tener las mismas relaciones ni el mismo comportamiento, ya que no existen otros de su especie de quienes puedan aprender. Entonces, creo que también otro de los propósitos que puede haber en estos esfuerzos, otra vez entre comillas, de desextinción, son logros biotecnológicos que me parece que sí son importantes y que pudieran contribuir a la conservación de especies que en el presente se están extinguiendo, como por ejemplo otras especies de lobo que tienen muy pocos individuos en la actualidad y por lo tanto muy poca diversidad genética, y que mediante métodos como el que hicieron a Rómulo, Remo y Khaleesi pudieran hacer a otros individuos que aportaran a la diversidad genética de especies que en la actualidad están en riesgo de extinción. Alejandra, sí. No, continúa. No, digo, de algún propósito en la desextinción del lobo terrible, más allá de algún propósito que podría tener empresarial, creo que no hay ninguno. No hay ninguno, porque mucha gente empezó a especular y a imaginar, pues digamos, esta idea de parque jurásico, de regresar especies, pues esta es una especie del Pleistoceno, regresarlas y a lo mejor, bueno, es que no es una idea que podría escapársele a algún empresario muy pasado de listo y que quisiera decir, bueno, pues yo voy a hacer un parque con animales extintos, pero vengan a verlos. Realmente desde el punto de vista evolutivo, esto... o sea, reintroducir una especie en un hábitat que ya ni existe, pues entiendo que no tendría ningún sentido. Desde el punto de vista evolutivo podría incluso ser dañino el traer especies que no existen ya nuevas o medianamente traídas del pasado, incluso podría ser dañino para los ecosistemas. Pues sobre todo si lograran hacer muchos individuos, ¿no? No creo que estos dos individuos tengan un efecto ecosistémico, básicamente los tienen en un lugar contenido y no pretenden, según dicen la misma empresa, sacarlos a la naturaleza. Claro, cualquier organismo genéticamente modificado tiene sus riesgos cuando sale a la naturaleza. Puede, por ejemplo, reproducirse o podrían reproducirse con en este caso, otros lobos grises, y eso tendría consecuencias en la especie del lobo gris en sí. Tendría también consecuencias o podría tener consecuencias ecosistémicas al competir, si sí fuera una población de lobos terribles,
pues al competir con otras especies, otros depredadores, como sería de nuevo el lobo gris. Al ser más grandes probablemente necesitarían más comida y por lo tanto eso cambiaría también las dinámicas ecosistémicas. Entonces sí puede tener consecuencias ecológicas y evolutivas, pero para eso creo que sería necesario tener una población de estos animales y eso yo creo que es que hayan hecho estos tres, creo que fue un gran esfuerzo y que seguramente requirió muchos millones de dólares. Entonces no creo que sea viable en el futuro ver una población de estos animales. Y además hay que ver cómo reaccionan y cómo sobreviven estos tres lobitos, lobeznos, que están ahora ya conviviendo con los lobos grises, y además una perrita que fue la que los incubó. Algo interesante aquí también, porque decía Laura hace ratito de los dinosaurios, nos comentabas que el genoma no está completo de los lobos terribles. Clonar o querer hacer esto con un dinosaurio no tendría que ser con reptiles, sino quizá con una gallina, y sería una cuestión que tendría que ver con problemas también éticos. A propósito de estos problemas éticos, ¿ayuda también a la cuestión de salud de los seres humanos? Bueno, la edición genética quienes las investigadoras que descubrieron esto y lo llevaron a que pudiera ser una herramienta biotecnológica se ganaron el premio Nobel hace pocos años, precisamente por las aplicaciones que puede tener para la salud humana. No es lo que están haciendo, o sea, es decir, es la misma herramienta biotecnológica, pero no es lo mismo lo que se hace en seres humanos, ¿no? O lo que se pretendería hacer en seres humanos. Aquí lo que hicieron fue crear a estos lobitos, a estos cachorritos. En seres humanos todavía no se hace así y creo que estamos muy lejos éticamente todavía de que eso pudiera hacerse. Bueno, pues ahí la verdad es que sí hay cuestionamientos. Yo creo que estas herramientas no tendrían que ser pues solamente utilizadas para ver qué pasa y para llamar la atención. Ojalá que esto tenga una aplicación útil, que sea una aplicación importante en un futuro, porque además la población de animales que se utilizan en este tipo de experimentos y que acaban muriendo, porque así es el protocolo, matar a los animales que participaron en todo este experimento, pues no es menor y pues yo creo que también ahí está, desde el punto de vista de la vida, un dilema y algo que habría que tomar en cuenta, ¿no? ¿Alguna reflexión final, Alejandra? Sí, por favor. Sí, creo que lo que es muy importante es que estos esfuerzos a veces se están enmarcando como si fueran algo que pudiera contribuir a la crisis de biodiversidad en la que estamos, donde hay muchísimas especies en riesgo de extinción. Y que entonces una forma de que haya menos especies en riesgo de extinción es desextinguir a especies. Y creo que se mete muchísimo dinero en esto. Entonces, me parece que sería más útil y más valioso meter dinero en conservar a las especies que actualmente están en riesgo de extinción y todavía no se extinguen. Exacto. Especies que siguen teniendo relaciones con otras especies y funciones ecosistémicas en los ecosistemas del presente. El mismo lobo gris, Alejandra, pues agradecemos mucho que nos compartas estos conocimientos, estas reflexiones, y esperamos pronto tenerte también aquí en el estudio, porque a propósito de esos dilemas éticos hay largo tiempo que hablar y muchos temas que abordar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Pues ahí Bueno, está. pues ahí está. No han dicho ningún objetivo que, digamos, justificara esto desde el punto de vista tanto ético como biológico. Yo creo que hay que preocuparse por los que están ahorita vivos, ¿no? Y no lo estamos cuidando. Cada día cientos de especies, como ya lo hemos visto en Liminal, se extienden cada día. Se extinguen cada día. Se extinguen cada día. Y esto que comentabas, los sacrificios, no fue la primera, no fue el primer experimento Rómulo Ramo y Calesi. No, por supuesto que Hubo no. varios intentos para que se lograran y ahora hay que ver si logran sobrevivir en este nuevo medio ambiente. Efectivamente. Bueno, pues seguiremos platicando de este gran tema contemporáneo.